Bueno, pues es una idea de Jordi Canal. De hecho, él es uno de los directores de uno de los 7 volúmenes de la colección, que trata de, a partir de un acontecimiento importante sucedido en una de las jornadas del siglo XX español, establecer un análisis casi microhistórico o microhistórico de lo que era el momento, ¿no? De lo que era la circunstancia de ese hecho concreto, las causas que dan lugar al mismo, las consecuencias inmediatas que tiene el citado, pero también cuál es el escenario, ¿no? Cuáles son las otras condiciones o las otras circunstancias directas o indirectas que explican pues cómo era en este caso España en el momento en que se produce el hecho que estamos narrando, ¿no? Ya sea en mi caso pues un día de diciembre de 1973 con el atentado de Carrero, o ya sea el 23 de febrero de 1981 con el intento frustrado de golpe de Estado, o ya sea el día en que España pierde definitivamente pues, sus últimos reductos coloniales. El libro no trata tanto de volver a contar cómo se llevó en este caso concreto a cabo el magnicidio, el atentado mortal contra Carrero Blanco, porque de alguna forma eso ya está contado y de alguna forma no sabemos mucho más de lo que ya se escribió incluso hace ya algún decenio al respecto de la cuestión. Yo creo que el interés radica sobre todo en el contexto de ese momento de diciembre del 73, es decir, qué está pasando con el momento final del franquismo, con ese instante del tardofranquismo, qué está pasando con la emergencia de algunos grupos, todos en la clandestinidad, algunos de carácter político, otros de carácter político, pero con cada vez más recurso a la violencia, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades de reciclaje de la propia realidad franquista que se intenta como tal? ¿Cuál es la potencialidad de la oposición? ¿Cuál es un poco la expresión de la población española en ese momento? ¿Qué está demandando? ¿Qué está pidiendo? ¿Cuál es la situación de algunos otros agentes también muy importantes en el tiempo, como pueda ser la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal, etcétera, ¿no? Ese tipo de entidades. De tal suerte que el libro se articula para desembocar en el momento del atentado, en ese 20 de diciembre, pero presenta primero el escenario general, que sería responderse a la pregunta de cómo fue posible que unos jóvenes que tenían alguna experiencia en algunos recursos a la violencia en su pequeño país dieran el salto para acercarse a Madrid y atentar nada menos que contra un presidente del gobierno. Es decir, cómo fue posible que el sistema de seguridad que tenía la dictadura tan ubicuo y omnipresente, sin embargo, pues fuera absolutamente incapaz de identificar en un momento dado la presencia de varios, y cuando digo varios digo a veces hasta de demasiados miembros de una organización perseguida en ese instante como ya era ETA, ¿no? Desde luego a la seguridad del Estado, de aquel Estado autoritario, se le escapó por completo el control de esta situación, ¿no? Y en segundo lugar trata también mucho de cuál es la generación que se atreve con este atentado, que es lo que llamamos la generación de Chiquía, ¿no? Que son los que han sobrevivido a la crisis de 1970 del proceso de Burgos y los que se han reconstituido a partir de, sobre todo, el 72 y en los primeros meses del 73 con un activismo desenfrenado, exacerbado, que es el que caracteriza esa etapa de Chiquía, con dos personajes muy importantes en torno a todo esto, ¿no? Diferentes, similares, depende, ¿no? Por un lado Argala, que es un poco el personaje más singular, y de otro Iñaki Mujica Arregui, Esquerra, que es un poco su alter ego dentro de toda esta operativa y dentro de lo que va a ser la propia inmediatez de ETA, que también es un argumento muy importante, ¿no? Entonces, como se ve, pues se presentan diferentes escenarios, el régimen, lo que está en el otro lado del régimen, es decir, la oposición clandestina, una organización que es capaz de desestabilizar, una piedra en el estanque, se titulan esos dos capítulos, ¿no? Que es capaz de desestabilizar tanto al régimen como a la propia oposición, ¿no? Porque todavía todo andaba en una suerte de equilibrio de incapacidades, como dijo Vázquez Montalbán en su momento, y aquí se rompe al objeto de que esto desemboque en una determinada dirección. ¿Cuál va a ser esta? Eso no lo sabían ni lo podían saber los que llevaron a cabo el atentado. Eso ya es otra historia que la ha ido resolviendo el tiempo. El proyecto en el que estoy metido ahora, que es una cosa un poco
singular y radicalmente distinta a esto que estamos contando, es un doble libro, dos libros distintos, vamos, escrito en este caso con mi colega Juan Sesinio Pérez Garzón, donde él escribe un libro sobre las izquierdas en España y yo una historia sobre las derechas en España, ¿no? En mi caso desde la Ilustración, es decir, desde Carlos III pues hasta Vox, ¿no? hasta hoy mismo, ¿no? Pues bueno, tratando un poco de establecer pues cuáles son las líneas de continuidad, sobre todo, que marcan o que connotan esa cultura política, en este caso de la derecha española, ¿no? Porque de alguna forma pues la derecha que tenemos hoy, igual que mi colega trata de la izquierda, pues es en alguna medida pues diferente de la que tienen los franceses o los austriacos o los norteamericanos, pues que depende no de ninguna fatalidad, sino simplemente de cómo se han ido tomando decisiones esenciales a lo largo de mucho tiempo, del tiempo más reciente, pero también en ocasiones del tiempo más lejano a nosotros. Y de qué forma esa cultura política, en este caso de las derechas, se inscribe a su vez dentro de la gran cultura política que funciona en España a lo largo de los 2 siglos casi y medio que dura este estudio. O sea que, como podemos ver, bueno, pues algo que no tiene demasiada relación con lo que me ha ocupado hasta hoy, pero bueno, así funciona esto.